Gamaliel entonces pide que se salgan los discípulos. Comienza su discurso diciendo: varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres. Y presenta ahí un caso anterior que había ocurrido de Teudas. Teudas realmente es su única referencia histórica, no hay ningún escrito que hable de él. El hecho de que no se refiere en otro lugar no significa que no haya pasado, sino que la historia no está completa. Hay muchas cosas que se han ido descubierto poco a poco de que confirman lo que la Biblia dice. En este caso Teudas es el único caso, pero como les decía, los judíos han sido siempre revoltosos, y Teudas dice diciendo que a alguien se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Entonces el argumento aquí es: si es de Dios, esto va a seguir adelante, pero si no es de Dios, se va a desbaratar solo. Y entonces, versículo 38, es la conclusión de lo que les estoy diciendo yo. Apartaos de esos hombres y dejadlos, porque si el consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ahora, Gamaliel era un hombre sabio, y muestra aquí de alguna manera un consejo que les da, diciendo: dejen en paz a los discípulos, que hagan lo que están haciendo, porque quizás te encuentras luchando contra Dios. La pregunta es: ¿fue un consejo sabio? Humanamente fue sabio, pero el asunto es que nunca puedes llegar a ser neutral con Dios. Con Dios no se puede ser neutral. Hay una nota aquí en la página 15 también, en el punto de nuevo consejo, versículos 33 al 40. El consejo de Gamaliel, ¿cuál era? Sean neutrales y averigüen si Dios está o no en el asunto. Es decir, déjenlo, no. Pero el asunto es que Dios había dado toda la evidencia. Ya estaba dando constantemente señales, milagros, prodigios. Y la pregunta final es: ¿puedo ser neutral yo con la obra de Dios? Y muchas veces somos neutrales. Nos acostumbramos nosotros sencillamente a ser asistentes en la iglesia, a ser neutrales con la obra de Dios, a estar viendo que la obra de Dios se hace y que otros participan en ella, mientras nosotros nos tornamos sencillamente espectadores. No se puede ser neutral con la obra de Dios, porque eso sí adquiriría una gran responsabilidad y condenación. En este caso, condenación porque no los llevaba a tomar una decisión. Y para el cristiano la condenación, más que otra cosa, sería el juicio. O sea, más bien pérdida de recompensas, más que juicio, sería pérdida de recompensas. Ese día dice que muchos se van a alejar de él avergonzados. Eso en Primera de Juan lo menciona, el día de su venida. Bueno, versículos 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Así que estos azotes eran los famosos 39 azotes menos 1. ¿Por qué 39 menos 1? Porque la ley permitía 40. Así que para no llegar al 40 y que por accidente le vayas a dar uno de más, era un rango de protección dar 39. Si te pasabas y dabas 40, todavía no pecaste. Pero ya con el 41 ya eres pecador. Entonces, como la ley protegía en este caso prohibiendo que se dieran más de 40 azotes, por eso se daban 39 azotes con varas, y son puestos en libertad. Salieron entonces, podríamos decir que salieron intimados. Pues versículo 41, ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Bien intimados, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos. El gozo de la vara, ¿no? Fíjate otro pasaje también que puede llegar a ser interesante ahí para que lo... Déjame ver si lo tengo aquí anotado. Creo que no lo tengo por acá anotado.
Pero, está en el apunte, Filipenses 1, 27 al 30, a ver si alguien lo quiere ver. Filipenses 1, 27 al 30. Fíjate qué interesante este versículo. En nada intimidados por lo que se oponen. Parece como que si hubiese sido Pablo el que le tocó esto. Quizás ya Pablo aquí de alguna manera no aparece en la historia propiamente, pero él está enterándose de todo esto. A Pablo no le tocó ver a Cristo crucificado. ¿Dónde estaba en ese momento? Si estaba o no estaba en Jerusalén no lo sabemos, pero no le tocó eso. Nunca lo comenta él en sus cartas. Pero en todo esto que está sucediendo ahora, sí está. ¿Sí? Y parece que Pablo fuera el que le hubiera pasado todo esto, porque él le pasó en otra ocasión. Nada intimidados por lo que se oponen. Cuando él un momento se opuso también. Y dice aquí, a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solamente que creáis en Él, sino también que ¿qué? Que padezcáis por Él. Padecer por Cristo es un privilegio. Y así terminan los discípulos cuando salen, dice que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y hoy en día, ¿cómo nosotros más bien nos quejamos de que si tenemos que sufrir algo, si nos miran feo, si te dicen aleluya, ya te sientes ofendido? Hay muchas veces que por pequeñas cosas nos sentimos ofendidos. Quizás llegas tú con tu familia y no son creyentes y llegan a hacer algo que te ofende. ¿Cómo son capaces de hacer eso si saben que yo soy cristiano y yo no participo de eso? Y nos ofendemos muy fácil. Muchas veces vamos a tener que padecer por ser cristianos. No es hacer padecer a los demás. Y el hecho de que tengas tú tus principios con tu familia, sobre todo si con alguien cuesta dar testimonio con la familia, no es para que tú los ataques. Y si ellos te atacan, pues fíjate aquí, ten gozo, porque puedes padecer por ser cristiano. Hoy no nos toca padecer de esta manera, de ser perseguidos, azotados públicamente, ni nada por el estilo. Pero nos toca también el hecho de sufrir quizás otro tipo de persecuciones, otro tipo de afrentas, y ese tipo de cosas también hay que llevarlas sabiendo que es un privilegio sufrir para Cristo. Versículo 42, vemos aquí la manera en que continúa el ministerio. Dice que todos los días, primero, diariamente, segundo, en público, dice todos los días y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días, era algo de diario, no era algo nada más del sábado o del domingo, se enseñaba todos los días, predicaban y enseñaban a Jesucristo. Muy bien, estamos terminando aquí el capítulo 5, doy tiempo para preguntas y avanzamos al capítulo 6. ¿Alguna pregunta, comentario? Si no, vemos aquí una vez más ciertos conflictos de la iglesia primitiva. La iglesia perfecta no se queda sin tener problemas. Dice el apunte, el crecimiento de la iglesia se había llevado a cabo gracias al testimonio de todos los creyentes, pero hasta ahora el relato se había centrado en los 12 apóstoles, el fundamento inicial de la iglesia. Conforme la iglesia crecía en número, adquiría madurez y necesidades. Las personas debían integrarse al ministerio para tomar lugar en el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia poco a poco va creciendo. Hasta ahora podríamos pensar que transcurrieron, dice aquí el apunte también, 4 o 5 años
desde los primeros acontecimientos del libro de los Hechos. Entonces ya tienen tiempo enseñando, ha ido creciendo la iglesia, pero no fue un crecimiento de que llevamos 3 días de materia y no pasó esto en 3 días. Esto ya hablamos de 4 o 5 años. La iglesia primitiva no fue perfecta, estaba amenazada por el pecado, y aunque muy unida y bonita iglesia, cerrada en Jerusalén. Estaban ahí todos en Jerusalén. Encontramos un segundo problema dentro de la iglesia. El primer problema dentro de la iglesia, ¿cuál fue? La hipocresía. El segundo problema aquí es la queja. Y vaya que también es un problema, no la queja, murmuración y queja. Entonces, aquí fíjate qué pasa, ¿no? Y vamos a ver también cómo lo enfrentaron. Dice, capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Este estilo de vida que llevaban de comunidad, donde todos vivían juntos, donde vendían sus propiedades y tenían todas las cosas en común, llevó a estos problemas. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y dice, buscad pues de los hermanos entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Algunas cosas que hay que tomar en cuenta aquí, interesantes también para rescatar, es que aquí son los primeros diáconos. ¿Qué significa diácono? Servidor. Esencialmente servidor. Hoy noto yo que muchas iglesias no acostumbran realmente tener diáconos. Entonces, aunque en la digamos oficialmente no lo hagan, en la práctica son necesarios. Así es entonces que muchos miembros de la iglesia de alguna manera cumplen una función de diácono. Personalmente yo creo que sí, las iglesias deben de tener miembros oficiales que sean diáconos. Ahora, el diácono no es una posición de liderazgo. Podría ser de liderazgo, pero no de autoridad. ¿Sí? Liderazgo porque de alguna manera cuando tú sirves te siguen. Entonces sí, hasta ese punto sí tiene cierto aspecto de liderazgo. Cuando sirves, alguien te sigue y le diseñas a servir, ese también es hasta cierto aspecto un liderazgo. Pero hablando de autoridad, el diácono no es una posición de autoridad en la Biblia, sino de servicio. ¿Y cuál es la función de los diáconos aquí? Bueno, servir las mesas. La razón por qué era necesario esto, ¿qué necesitaban los apóstoles? ¿Dedicarse a qué? 2 cosas: a la oración y a la palabra de Dios. Fíjate que una autoridad de la iglesia podría delegar muchas cosas, pero ¿puede delegar la oración? ¿Saben qué? Yo me voy a dedicar a predicar en la iglesia, pero yo ya no oro. No me da tiempo de orar. A ver, voy a dejar a este grupo que oren. Todas las oraciones que el pastor tiene que hacer, que les haga el equipo de oración del pastor. No. ¿Se puede delegar la oración? No. Y la otra cosa que una autoridad de la iglesia, o alguien que ejerce autoridad, no puede delegar, es la palabra de Dios. Esas son las 2 cosas que no se pueden delegar. Todo lo demás podría ser delegable. Y así entonces se podrían ocupar ellos de la tarea. Fíjense algo: amenazas, azotes, no los hicieron desviarse de la tarea que tienen que hacer. Pero el servicio, las tareas de servicio, eso sí podían haber hecho que los discípulos se desviaran de la tarea más importante que tenían. Entonces terminan diciendo ahí en el versículo 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. En otras palabras, no es conveniente. Tenemos que ver qué hacer aquí. Y bueno,
propone una solución y le dicen a la misma gente: buscad hermanos entre vosotros. O sea, ¿quiénes son los que buscaron o propusieron a los diáconos? No fueron los discípulos. Bueno, no fueron los apóstoles, por decir así, no fueron los apóstoles, fueron los mismos hermanos, la gente de la iglesia. Y dice que buscaron a 7 varones. ¿Qué requisitos tenía que tener aquí los 7 varones? Vemos 3, están aquí en el versículo 3, también en las notas en la página 16, requisitos del diaconado. Primero, de buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Tercero, llenos de sabiduría. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Servir las mesas. ¿No sería interesante de pronto, a ver, se necesitan mozas para campamento? Requisitos: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. ¿No? Ahora, era una tarea sencilla, una tarea de servicio, pero muchas veces las tareas más básicas, como el hecho, a ver, ocupamos barrenderos, que sean llenos del Espíritu Santo. Si lo vas a hacer para Dios, necesitas la llenura del Espíritu Santo. Para servir a Dios se necesita eso. Ahora, la iglesia, yo quiero insistir en algo. Cuando hablábamos en la materia de nombres de Dios, les mencionaba esto. Tú puedes crecer en conocimiento aquí en el Instituto Bíblico, pero el lugar ideal para crecer en madurez es la iglesia local. Ese es el lugar ideal, porque ahí te vas a topar con gente que no tiene quizás el mismo crecimiento que tú, que no tienen la misma madurez que tú, que van a tropezar más fácil y a veces que te van a hacer desesperar, pero eso te ayuda a madurar, ver las necesidades de los demás antes que las tuyas. Acá todos se tienen que adaptar unos a otros. El débil que acaba de entrar, el que tiene poco crecimiento, que crezca, que nos alcance. Pero en la iglesia tú te tienes que hacer a los demás. Por eso los requisitos del diácono, del servidor, requerían estas cosas, como el hecho de buen testimonio, llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta la llenura del Espíritu Santo? Con el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y todas esas cosas se necesitan en la familia de la iglesia. Porque de pronto empiezas tú a servir sin amor y empiezas a herir personas. Y puede ser que regreses a la iglesia y te desesperes, porque qué delicados son. Cualquier cosita los lastima. Pero eso te va a ayudar a madurar a ti. Eso es madurez. No sé si has visto tú alguna vez, bueno, yo creo que a todos nos ha tocado, ¿no? Siendo niños nosotros, ¿jugaste alguna vez luchitas con tu papá? ¿No? Ahora, muchas veces el padre, ves tú, hay un padre haciendo luchitas en el colchón ahí con su hijo, se agarran almohadazos. El padre tiene la fuerza para descontarse al hijo de un almohadazo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Muchas veces el padre se deja ganar. Ahora, el hecho de que el chamaquito ganó, o que le ganaras alguna vez a tu papá, ¿significa que eras más fuerte que él? No. Pero eso es justamente lo que sucede en la iglesia. Los fuertes muchas veces deben de dejarse ganar. Los fuertes, justamente la palabra ahí, mansedumbre. Mansedumbre es el concepto de un caballo que tiene una fuerza tremenda, pero ¿cómo está la fuerza del caballo manso? Bajo control. Un caballo manso tú puedes agarrar, colocas un bebé ahí, encima del caballo, lo jalas de la rienda y el caballo no va a hacer nada que lastime. ¿Por qué? Porque es débil. Un caballo manso no te lastima, no porque sea débil. No te lastima porque es manso. En la iglesia esos atributos son necesarios. El fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley. Por eso es importante
que las tareas de servicio en la iglesia sean hechas con esto en mente, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenos de sabiduría, porque ahí lastimas muy fácil, pero eso te ayudará a madurar. ¿Me expliqué? Bien, entonces se eligen. Versículo 5, agradó la propuesta a la multitud y eligen algunas personas. Dice aquí, esos son Esteban. La característica de Esteban, cumpliendo el requisito, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, no significa que los demás no la tengan, pero evidentemente Esteban marcaba algo por encima de los demás. Y dice Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, prosélito de Antioquía, que era Nicolás era prosélito, de los cuales, dice, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La imposición de manos también es un tema que vemos continuamente en los Hechos. La imposición de manos es justamente el hecho de reconocerlos como autoridad. Hay diferentes opiniones en cuanto a el tema de la imposición de manos. Hoy en día igual, hablando de nuestros primos, dicen algunos los pentecostales, bueno, yo creo que muchos sí son hermanos, nuestros hermanos los pentecostales, practican mucho la imposición de manos, obviamente con matices que tratan de extraer del libro de los Hechos, esencialmente para orar por una persona, para sanar a las personas. Ahora, se usaban estas cosas en la Biblia. Por ejemplo, en Hechos 8, dice aquí, el rito indica un vínculo o una asociación entre las personas implicadas. A veces, con relación al acto de sanar, una mujer le rogaba a Cristo diciendo, mi hija está agonizando, ven y coloca tus manos sobre ella y sanará. Con la transmisión del Espíritu Santo, dice en Hechos 8 que imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En Hechos 9 volvió a ocurrir también, en Ananías, cuando le imponen las manos a Pablo, se le caen las como escamas que tenía en los ojos, y también él de alguna manera dice aquí que recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. En algunas ocasiones también, como aquí, como para un servicio especial. En Hechos 13, para uno de los viajes misioneros, el grupo de líderes de la iglesia les imponen las manos a los misioneros, y dice que habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron. Y en 1 de Timoteo 4 también dice, no descuides el don que en ti que te fue dado, ¿mediante qué? Mediante la imposición de las manos. En todos estos versículos a veces llega a conclusiones como que imposición de manos transmite un poder del que impone las manos al otro. Y obviamente no es así. O sea, no estamos hablando de transmisión de poder, estamos hablando de reconocimiento. Particularmente un buen pasaje que nos puede ayudar a entender la imposición de manos en el contexto judío es, ¿te acuerdas del macho cabrío? El famoso chivo expiatorio. ¿Qué le hacían al chivo expiatorio? En Levítico 16, 21, dice que traían aquí al macho cabrío y colocaban, el sumo sacerdote colocaba las manos sobre la cabeza del chivo. Y después, ¿qué representaba eso? Que el chivo se hacía responsable de todos los pecados del pueblo, porque el sumo sacerdote representaba a todo el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hacían con el chivo? Dice, según dice la Biblia, lo tenían que dejar ir en el desierto. Lo llevaban al desierto, a un lugar despoblado. Ahora, se sabe que los judíos lo que hacían era que siempre mandaban el chivo al desierto, pero siempre iban siguiéndolo y buscaban despeñarlo. O sea, lo lanzaban en algún despeñadero para que muriera, porque el hecho de que ese chivo regresara a un lugar poblado implicaba que traía todo el pecado de regreso. Entonces eso marcaba el concepto de la separación del pecado del pueblo, de llevar el pecado lejos.
y es lo que se usaba. Puedes leer un poquito acerca de eso en Levítico capítulo 16. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso de imposición de manos es reconocer, transmitir o respaldar la autoridad de la persona que va a hacerlo, ¿no? Aquí actualizo un poquito el bosquejo. Ya estamos ahorita en cuanto a los primeros diáconos. Una nota más que yo tengo aquí, no está en el apunte, algunas características sobre cómo actuaron los apóstoles frente a la murmuración. Primero, fíjate, estaban murmurando, pero ¿de quién murmuraban? Pues de los apóstoles, de los líderes, de Pedro, de Juan, no sé. Primero, no se defendieron, no defendieron su persona, esto viene del orgullo. Segundo, ante la murmuración, ¿qué hicieron? Actuaron rápidamente. O sea, no dejaron pasar tiempo. La murmuración es algo que se tiene que actuar al respecto. No hay que dejarla pasar. Están murmurando y que murmuren víboras, no se puede. Hay que actuar, ¿sí? Tercero, no actuaron atacando a los murmuradores. En este caso, solucionaron el problema involucrando personas. O sea, no estuvieron... Puede ser que en este caso la murmuración está hablando de un problema real y lo que tenían que hacer era solucionar el problema, no atacar a los murmuradores. Este caso en particular así fue tratado, ¿ok? Pero es interesante, no se defendieron a sí mismos, los discípulos actuaron inmediatamente y no atacaron a los murmuradores. Algunos principios que vale la pena tener en cuenta en cuanto a la murmuración. Muy bien, terminamos. Versículo 6, versículo 7. Me va a tocar dar el contexto de lo que sucede aquí en este capítulo por el asunto de lo profundo que tiene que ver esto. Vamos a avanzar. Capítulo 6, versículo 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Noten algo, Esteban es el único caso, además de los apóstoles, al que se le asigna, digamos, o se le reconoce que hicieran este tipo de señales. Era el único. En este caso, ahora leo algo aquí del apunte, página 17.2, Esteban, el primer mártir. A 10 años del Pentecostés, las persecuciones habían sido cosa del Sanedrín hasta el consejo de Gamaliel. Hacía 5 o 6 años que pudieron convivir en paz. El pueblo los tenía en gran estima, pero es cierto que los cristianos habían seguido observando la ley mosaica fielmente. Más o menos han pasado unos 10 años. Y aquí dice que es la primera vez que alguien que no es apóstol se le muestran esas señales y prodigios que ahora también están pues mostrando a Esteban, también a Felipe. Felipe es otro que hacía señales, son los únicos. Con Felipe pues, son los únicos que alguien que no es apóstol. Ahora, dice que por este caso de Esteban, dice que se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos. En cuanto a esto de los libertos, hay una nota ahí en la página 17, ahí la leen ustedes de quiénes son. No hay muchos datos más en cuanto a ellos. Tampoco es mucho que pasemos tiempo con ellos. Se levantaron estos de la sinagoga de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Fíjate algo interesante, son puros prosélitos, o sea, puros de fuera, judíos, prosélitos y judíos, pero no eran judíos de allí, de Judea, de Jerusalén, los que estaban discutiendo con él. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba.
¿Qué hicieron? Entonces sobornaron a algunos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas. ¿Contra quién? Contra Moisés y contra Dios. Justamente las mismas acusaciones que tuvo ¿quién? Tuvo Cristo. Y levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. La idea de esas palabras, arremetiendo, le arrebataron, otra vez más es como que le cayeron encima a Esteban. La palabra arrebatar se usa en la Biblia muchas veces para cuando el león arrebata la presa. Da la idea de que eran como si fueran leones y llegaron, le cayeron encima como un león. Así esa palabra se usa para los leones. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. A Jesús, las mismas acusaciones que se le hacen ahora a Esteban. Ahí, fíjate, Juan 2, 19 al 21. Por favor, alguien que me ayude con ese versículo. Juan 2, 19 al 21. Muy bien. Ahí Cristo hablaba del templo de su cuerpo, aunque los judíos lo entendieron que se refería contra el lugar santo. Una opinión personal interesante por ahí, si quieren verla. Fíjense el sermón de Esteban. Vamos a estar avanzando sobre él, sobre todo lo que Esteban habló. No vamos a poder quizás dedicarle todo el tiempo. Es un sermón bien versado en el Antiguo Testamento, digno quizás de que tuviéramos el tiempo para verlo en clase, pero no lo vamos a poder ver. Pero fíjense algo que interesante que sucede. Versículo 15, entonces, dice: todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. De alguna manera Dios permitió este milagro, ofreciéndoles como una oportunidad de que le escucharan. Y dice en el versículo 7, el sumo sacerdote, ¿quién es el sumo sacerdote? Caifás, el mismo Caifás, dijo entonces: ¿es esto así? Y ahora un cambio bien interesante. El acusado toma el lugar del juez. Y ahora Esteban es el juez. Empieza a dar un sermón magistral que muestra varias cosas de Esteban. Una de ellas es el profundo conocimiento que tendría del Antiguo Testamento. Y nada más así rápido voy a avanzar sobre algunos versículos. Versículo 2. Y dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Este Dios, fíjate, comenzó hablando del Dios de la gloria y en el último versículo terminó viendo la gloria de Dios. Y vamos a estar avanzando. Cuenta aquí la historia, empieza en Abraham y hace un repaso de toda la historia de Israel. Llegamos en el versículo 8 a Isaac, Jacob, los 12 patriarcas. Y dice en el versículo 9: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Aquí empieza algo bien clave del sermón de Esteban. Repasando la historia de Israel, desde Abraham, va haciendo hincapié en los rechazos de los judíos o del pueblo de Israel hacia la gente que Dios envía en auxilio de ellos. Por ejemplo, José, el soñador. El caso de José es particular. Alguien que Dios estaba preparando para preservar vida. Y que básicamente por José la nación de Israel existe hoy. Si no, hubieran muerto de hambre en esos 7 años de hambre. Y dice aquí que los patriarcas le vendieron, le rechazaron. Y cuenta la historia de cómo se dio a conocer José a sus hermanos. Se fueron a vivir allá en todos esos versículos, hasta el versículo 16, cuentan
la historia de los patriarcas. Versículo 17, pero cuando se acaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. En la promesa. Toda la historia de Israel involucrando la promesa de Dios. ¿Por qué? Esta promesa se va a cumplir a través de los enviados de Dios, o del enviado de Dios. Y ahora la historia continúa a través del Éxodo. Van a hablar ahora de Moisés. Lo interesante es que estaban diciendo que hablaba palabras blasfemas ¿contra quién? Contra Moisés. Según ellos, según el Sanedrín, estaban defendiendo a Moisés. A ver, traigan aquí a Esteban porque vamos a defender a Moisés. Y ahora va a hablar de Moisés y cuenta del Éxodo. En aquel tiempo, versículo 20, en aquel tiempo nació Moisés. Fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Algunos dirán, aquí hay una contradicción, que Moisés era tartamudo y que no sabía hablar bien. A ver, ¿qué opinan de eso? Así nomás, así breve para ver el tema. Antes de que, ahí terminamos. ¿Por qué Moisés dice que era tartamudo y aquí dice Esteban que era poderoso en palabras? A ver, no escucho bien. Ok. Que Dios lo pudo transformar. Otra versión. Ok, puede ser también. Yo tengo una opinión. Quizás sea. ¿Te acuerdas cuando dice en otras lenguas y hablando de otras naciones? Y dice por lengua de tartamudos. Significaba que los asirios y los babilonios hablaban medio tartamudo. No sé si han escuchado ustedes a un gringo hablando español. Personalmente yo pienso que eso se refiere con el hecho de tartamudear. O sea, no se refiere a tartamudo de como lo conocemos hoy, de alguien que no puede hablar bien, sino más bien al hecho de desconocer la lengua. Moisés, recordemos que fue criado como hijo de la hija de Faraón, o sea, en el idioma egipcio. Después se fue 40 años primero 40 años como hijo de la hija de Faraón, 40 años en Madián. Así que de alguna manera mi opinión es que Moisés no sabía hablar bien hebreo. Entonces en ese sentido es cuando Moisés le dicen ve tú y habla al pueblo de Israel. Moisés dice, pero si yo no sé hablar bien, yo tartamudeo, no sé hablar bien. Creo yo que se refería al hebreo propiamente. Por eso lleva a Aarón como quien daba su mensaje. Esa es mi opinión, pero bueno, las demás también son posibles. Vamos a orar, terminamos y seguimos con el tema del sermón de Esteban. El sermón, como les digo, miren, si quieren, denle ustedes una repasada en la página 18, en la parte de arriba, hay un cuadro interesante sobre todos los versículos que estuvo usando Esteban. Quizás tú puedes repasar su sermón viendo este paralelo, ¿ok? Así ya no lo tenemos que hacer en clase, porque hacer esto nos llevaría mucho tiempo en clase y no lo vamos a poder hacer, ¿sí? Entonces, eso se los dejo ahí como tarea. Se los dejo como tarea, es una tarea, yo les digo, es opcional en el sentido de que no se la voy a tomar en cuenta para calificación y les voy a preguntar si la hicieron, pero les pido que lo hagan para que ustedes entiendan bien ese sermón, ¿ok? Entonces, es opcional en calificación, pero no opcional en que yo se los pido. Así que, tómense un tiempito para repasarlo. ¿Quién quiere orar para despedirnos? ¿Un voluntario, varón? Por favor.